El lunes amaneció gris sobre Madrid, pero para Diego Morales cada nuevo día significaba una oportunidad de construir el futuro con el que tanto había soñado. A los 25 años, el joven arquitecto cargaba sobre sus hombros no solo la responsabilidad de mantener a su humilde familia, sino también el peso de sus propios sueños. Mientras conducía su viejo Seat por las elegantes calles de Salamanca, el corazón le latía más rápido. Hoy comenzaría el proyecto que podría cambiar su vida para siempre. La mansión de los Mendoza, una de las familias más ricas de España, necesitaba una renovación completa y su firma había sido elegida entre decenas de competidores. «Dios mío», murmuró para sí mismo, «no puedo echar a perder esta oportunidad». Las rejas de hierro forjado se abrieron majestuosamente, revelando una propiedad que parecía sacada de un cuento de hadas. Diego aparcó el coche junto a la fuente central, sintiéndose pequeño ante la imponencia de aquel lugar. La mansión se alzaba en estilo neoclásico, con sus columnas blancas y jardines perfectamente cuidados, contrastando con la sencillez de su propia vida. Respiró profundamente, se ajustó la corbata y cogió el maletín con los proyectos iniciales. «Tranquilo, Diego», pensó. «Has estudiado para esto, te mereces estar aquí». Caminó hacia la entrada principal, cada paso resonando en su mente como el latido de un tambor que anunciaba el comienzo de algo grandioso. La puerta fue abierta por una mujer elegantemente vestida, de mediana edad, que lo recibió con una sonrisa cordial. «Usted debe ser el arquitecto Morales», dijo con voz suave. «La señora Isabella ya lo está esperando en la biblioteca». Diego la siguió por los pasillos ornamentados, observando cada detalle de la decoración refinada. Cuadros antiguos en las paredes, lámparas de cristal, alfombras persas que parecían valer más que su casa entera. Llegaron a una puerta doble de caoba y la empleada golpeó delicadamente. «Señora Isabella, ha llegado el arquitecto», anunció. Una voz femenina, madura y melodiosa, respondió del otro lado. «Puede pasar, por favor». Cuando Diego cruzó el umbral de la biblioteca, el tiempo pareció detenerse por un instante. Frente a él, junto a una estantería repleta de libros antiguos, estaba una mujer que desafiaba cualquier concepto preconcebido sobre elegancia y sofisticación. Isabella Mendoza, a los 53 años, poseía una belleza serena que el tiempo solo había refinado. Cabello castaño con reflejos plateados, recogido en un elegante moño, ojos verdes que parecían guardar historias profundas, y un porte altivo que demostraba años de mando y decisión. Vestía un conjunto de lino beige que realzaba su figura esbelta, y cuando sonrió para saludarlo, Diego sintió que algo extraño ocurría en su pecho. «Señor Morales», dijo ella extendiendo la mano, «es un placer conocerlo por fin». El apretón de manos duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que ambos sintieran una energía inexplicable que pasaba entre ellos. Diego, normalmente elocuente cuando hablaba de arquitectura, balbuceó algunas palabras de presentación, mientras Isabella, acostumbrada a controlar todas las situaciones, se sintió momentáneamente perdida en aquellos ojos marrones llenos de determinación y sueños. «Bueno», dijo ella recuperando la compostura, «imagino que querrá conocer la propiedad antes de discutir los detalles del proyecto». Caminaron juntos por las habitaciones de la mansión, y con cada explicación sobre los deseos de reforma, Diego se daba cuenta de que estaba ante una mujer de inteligencia aguda y sensibilidad artística refinada. Pero había algo más, una melancolía sutil en su mirada, como si cargara un peso invisible que solo ella conocía. Cuando llegaron al final del recorrido, Isabella se detuvo junto a una ventana que daba al jardín y murmuró: «Sabe, señor Morales,
Hace 3 años esta casa no resuena con vida nueva. Tal vez eso es exactamente lo que necesita. Los días pasaban al ritmo de martillos y proyectos, pero entre Diego e Isabela nacía un hilo de entendimiento que iba mucho más allá de la colaboración profesional. Durante las reuniones diarias, en la biblioteca, cuando discutían los detalles de la renovación, las conversaciones naturalmente derivaban hacia temas de arte, literatura y vida. Isabela, que durante años después de la muerte de su marido se había encerrado en sí misma como en un capullo de luto, descubría que el joven arquitecto poseía no solo talento, sino también un alma sensible a la belleza. Diego, por su parte, se fascinaba con su conocimiento y experiencia vital, y también con la forma en que podía hablar de Lorca o Machado, con la pasión de una joven estudiante. Nunca he conocido a una mujer tan fascinada por el arte, pensaba, observando cómo sus ojos se iluminaban durante las conversaciones sobre música. Pero también percibía la tristeza que a veces ensombrecía sus rasgos, como si los recuerdos de la felicidad pasada aún le dolieran. Una tarde, cuando la lluvia otoñal golpeaba las ventanas de la biblioteca, Isabela trajo té y galletas. Pensé que podríamos hacer una pausa, dijo con una sonrisa tímida. Se sentaron en los sillones junto a la chimenea, y la conversación fluyó más libremente que nunca antes. Diego contaba sobre sus comienzos difíciles, sobre las noches pasadas estudiando cuando tuvo que combinar los estudios con el trabajo en construcción para ayudar a su familia. Isabela escuchaba con atención, admirando su determinación y modestia. «Mi marido también era ambicioso», dijo en voz baja, «pero lo tuvo todo servido en bandeja desde el nacimiento. Tú has luchado por cada paso». En su voz resonaba algo que no había escuchado antes: admiración y tal vez algo más. Cuando se miraron a los ojos, ambos sintieron que entre ellos chispeaba algo peligroso y hermoso a la vez. Las semanas pasaban y su relación se volvía cada vez más íntima, aunque ninguno de los dos se atrevía a nombrar ese sentimiento. Isabela comenzaba cada día pensando en el encuentro con Diego, y él encontraba cada vez más razones para prolongar las conversaciones y las visitas a la mansión. Una noche, cuando trabajaban juntos en los planos del jardín a la luz de la lámpara, sus manos se encontraron accidentalmente sobre uno de los dibujos. El contacto fue electrizante y ninguno de los dos retiró la mano. «Isabela», susurró Diego, usando su nombre por primera vez. Ella levantó la mirada, y en sus ojos él vio el mismo deseo que ardía en su corazón. «Diego, esto no puede suceder», dijo, pero su voz estaba llena de dudas, no de determinación. «¿Por qué?», preguntó él acercándose. «Porque tú eres joven, tienes toda la vida por delante, y yo soy una viuda con un pasado». Pero cuando sus labios tocaron los de ella en el primer beso delicado, todo el mundo dejó de existir. Solo estaba ese momento, ese instante en que dos corazones solitarios se encontraron. Isabela, quien durante 3 años creyó que su corazón había muerto junto con su marido, sintió cómo regresaba a la vida. Diego, que hasta entonces solo conocía el amor por la arquitectura y la familia, descubría un sentimiento tan profundo y abarcador que le cortaba la respiración. Se abrazaron en silencio, escuchando el crepitar de la leña en la chimenea, sabiendo que habían cruzado una línea después de la cual no habría vuelta atrás. «¿Qué estamos haciendo?», susurró Isabela a su oído. «Tal vez simplemente nos permitimos ser felices», respondió él, acariciando su cabello. Pero ambos sabían que su felicidad tendría que permanecer en secreto, al menos por ahora. El amor florecía en secreto,
cultivado durante largos paseos por el jardín y breves miradas intercambiadas delante de los trabajadores. Isabella revivió, sus ojos recuperaron el brillo y la sonrisa visitaba más frecuentemente sus labios. Diego trabajaba con energía redoblada, como si quisiera crear para ella no solo un espacio hermoso, sino todo un mundo en el que pudieran estar juntos. Una tarde, cuando estaban juntos en la terraza observando el atardecer sobre Madrid, Isabella dijo en voz baja: «No pensé que alguna vez me sentiría tan viva otra vez». Diego la abrazó y respondió: «Y yo no sabía que se pudiera amar tanto que doliera». Pero en la distancia se escuchaban pasos. Alguien se acercaba a la casa. «Es Alejandro», susurró Isabella, reconociendo el sonido del motor del coche de su hijo mayor. «Tenemos que ser cuidadosos». Pero cuando miraron por la ventana, vieron que en el coche no solo estaba Alejandro, sino también sus hermanas Carmen y Sofía. Los tres bajaban con expresiones sombrías y movimientos decididos. El tiempo de su secreto acababa de terminar. Alejandro Mendoza entró a la casa con el semblante de un hombre que tiene un asunto desagradable que resolver. A los 28 años era una copia fiel de su padre fallecido. Alto, de hombros anchos, con una mirada penetrante y voluntad férrea. Tras él seguían sus hermanas. Carmen, abogada de 26 años con rasgos afilados y mente implacable. Y Sofía, estudiante de 22 años, que a pesar de su juventud podía ser tan despiadada como sus hermanos mayores. «Mamá», dijo Alejandro sin perder tiempo en cortesías, «tenemos que hablar a solas». Isabella sintió como el corazón se le detenía en el pecho. La forma en que su hijo pronunció esas palabras no auguraba nada bueno. Miró a Diego, quien estaba recogiendo sus proyectos, y en un momento comprendió que su secreto había sido descubierto. «Por supuesto, hijo», respondió tratando de mantener la calma. «Señor Morales, tal vez por hoy terminemos el trabajo». Tan pronto como Diego salió de la casa, Alejandro no perdió tiempo. «Mamá, ¿qué significa esto?», preguntó bruscamente, y su voz sonaba como el golpe de un martillo. «¿De qué hablas, Alejandro?». Trató de ganar tiempo Isabella, pero sabía que era inútil. Carmen sacó su teléfono y le mostró a su madre fotos tomadas con teleobjetivo. Ella y Diego besándose en el jardín, abrazándose en la terraza, paseando de la mano entre los árboles. «Mamá, él tiene 25 años», gritó Sofía y su voz temblaba de indignación. «Es más joven que yo. ¿Cómo puedes relacionarte con él?». Isabella sintió cómo la sangre se le subía a la cabeza, pero trató de mantener la dignidad. «Mi vida privada es asunto mío», dijo en voz baja pero firme. Alejandro se rió con desprecio. «¿Tu vida privada? Mamá, tú eres la viuda de uno de los hombres más ricos de España. Cada uno de tus pasos es seguido por los medios. ¿Y ahora te lías con un cachorro que quiere hacerse rico a tu costa?». Las palabras de su hijo golpearon a Isabella como una bofetada. «¿Cómo te atreves a hablar así de Diego?», preguntó, y su voz temblaba de ira. «¿No lo conoces? ¿No sabes qué clase de hombre es?». Carmen intervino venenosamente. «Sabemos lo suficiente. Hijo de un fontanero de Vallecas que de repente consigue un contrato lucrativo para renovar nuestra casa. Y luego empieza a seducir a una viuda rica. No es casualidad». «Mamá». Sofía asentía enérgicamente. «Es obvio que es un ladrón y un estafador. Papá se estaría revolviendo en su tumba». Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Isabella se levantó bruscamente. Sus ojos ardían de ira. «No te atrevas a mencionar a tu padre en este contexto», gritó. «Carlos habría querido que fuera feliz, no que me encerrara el resto de mi vida en este mausoleo». Alejandro se acercó más. Su voz se volvió peligrosamente baja. «Mamá, si no terminas con este circo, nos veremos obligados a tomar medidas drásticas». Las siguientes semanas fueron una verdadera guerra.
Los trillizos Mendoza no se detenían. Ante nada, contrataron a un detective privado que siguió cada paso de Diego, buscando cualquier información comprometedora. Carmen utilizó sus contactos en el ambiente jurídico, tratando de encontrar una manera de anular el contrato arquitectónico. Sofía extendía rumores en la universidad y en su círculo social, pintando la imagen de su madre como una vieja, loca que se había dejado engañar por un ladrón guapo. Alejandro, por su parte, amenazó a su madre con cortarle el acceso a la gestión de la empresa y con iniciar un procedimiento de incapacitación. «Estás enferma, mamá», le dijo a la cara durante una de las peleas, «y hasta que no te deshagas de esa sanguijuela, te trataremos por la fuerza». Isabela, que toda su vida había sido una mujer fuerte e independiente, por primera vez se sintió indefensa ante la crueldad de sus propios hijos. Pero el amor por Diego le daba fuerzas para luchar. Diego también sentía las consecuencias de su relación. Clientes misteriosos cancelaban repentinamente los encargos. Su reputación era destruida por acusaciones anónimas difundidas por el sector de la construcción. Un día su hermana Rosa llamó llorando. Alguien la había atacado al salir del hospital, donde trabajaba como enfermera, y le amenazó con que la próxima vez sería peor si su hermano no dejaba en paz a la señora Mendoza. «Diego, ¿qué está pasando?», le suplicó por teléfono. «¿Quiénes son esas personas que te persiguen?». Él sabía perfectamente quiénes eran, los hijos de la mujer que amaba, pero cuyo odio era más fuerte que cualquier amor. Cuando por la noche se encontró con Isabela en secreto en un pequeño café en Malasaña, le contó sobre las amenazas. «Tal vez ellos tienen razón», dijo con dolor. «Tal vez realmente te traigo solo problemas». Isabela agarró sus manos. «No digas eso. Ellos son el problema, no tú. Nunca permitiré que nos separen». Pero ambos sabían que la guerra apenas había comenzado y lo peor aún estaba por venir. El invierno llegó temprano ese año, envolviendo Madrid con un manto blanco que parecía ocultar toda la suciedad y el odio. En la mansión de los Mendoza reinaba una atmósfera que no habría aliviado ninguna llama de chimenea. Era la atmósfera de la conspiración. Alejandro, Carmen y Sofía se sentaron en el despacho del padre fallecido, rodeados de documentos jurídicos e informes de detectives que debían servir como arma contra su madre y su amante. «Todos nuestros métodos anteriores han fallado», decía Alejandro, paseando nerviosamente por la habitación. «Ella no escucha razones y él no se deja sobornar ni intimidar. Necesitamos algo más definitivo». Carmen levantó la vista de los documentos, sus ojos fríos como el hielo. «¿Qué tienes en mente, hermano?». Alejandro se detuvo junto a la ventana, mirando el jardín nevado donde hacía apenas unos meses su madre paseaba de la mano con su joven amante. «Creo que ya es hora de que el señor Morales desaparezca de nuestras vidas para siempre». Sofía, la menor de los hermanos, sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. «Alejandro, no estarás hablando en serio, ¿verdad?», preguntó, pero en su voz había más curiosidad que horror. Carmen dejó el bolígrafo y miró a su hermano con la atención de una abogada analizando un caso complicado. «Eso sería arriesgado. Investigación, medios, policía». Alejandro sonrió fríamente. «Solo si supieran que no fue un accidente. ¿Y quién diría que un obrero en una construcción no puede caerse de un andamio? ¿O que un arquitecto no puede conducir demasiado rápido en una noche helada?» Sus palabras flotaron en el aire como veneno, y los hermanos intercambiaron miradas llenas de entendimiento no expresado. Sofía fue la primera en romper el silencio. «¿Y si mamá se entera?». Alejandro se acercó al escritorio del padre y abrió el cajón central, sacando una tarjeta de visita con un número de teléfono escrito a mano.
Mamá tendrá otras preocupaciones. Tendrá que lidiar con el duelo otra vez. El hombre que vino a la reunión 2 días después no parecía un asesino de películas. El halcón, Silva, como se hacía llamar, era pequeño, no muy joven, con cabello gris y ojos gentiles de un hombre que podría ser el tío de alguien. Pero Alejandro sabía por las recomendaciones de sus conocidos del submundo empresarial que este hombre podía hacer que alguien desapareciera sin rastro y que la muerte pareciera un accidente desafortunado. «¿Cuánto costará?», preguntó, sin rodeos. Silva pensó un momento. 100.000 euros, la mitad ahora, la mitad después de la ejecución, y ningún contacto después de terminar el trabajo. Carmen sacó un cheque. «¿Y cuándo sucederá?». Silva guardó el dinero en el bolsillo interior de su chaqueta. «En una semana. El próximo lunes su problema dejará de existir». Cuando el asesino se fue, los hermanos se sentaron en silencio, dándose cuenta de lo que acababan de hacer. Sofía sintió por primera vez en su vida que podía vomitar, pero el pensamiento de los millones heredados de su madre era más fuerte que los remordimientos de conciencia. Isabela no sabía que la muerte seguía sus pasos, pero sentía que algo estaba pasando. Los niños estaban más tranquilos de lo habitual, demasiado tranquilos, y sus miradas estaban llenas de algo que no podía nombrar. Durante uno de los últimos encuentros con Diego en su lugar secreto, una pequeña glorieta en el Parque del Retiro, se abrazó a él más fuerte que nunca. «Tengo miedo», le susurró al oído. «Tengo la sensación de que se acerca algo terrible». Diego acarició su cabello, sintiendo el mismo presentimiento inquietante. «Tal vez deberíamos huir, irnos a algún lugar lejano donde nadie nos encuentre». Isabela levantó la cabeza y lo miró a los ojos. «¿Y tu familia? ¿Tu hermana? No puedo ser la razón por la que pierdas todo». Él tomó su rostro entre sus manos. «Tú eres lo más preciado que tengo. El resto son solo detalles». Pero ambos sabían que no sería tan simple. Su amor se había convertido en una prisión de la que no había escape fácil. El domingo por la noche, Silva hizo una llamada a Alejandro. «Mañana a las 6 de la tarde. Parecerá un atraco cerca de su apartamento. Recen para que nadie vea cómo sale de su casa». Alejandro colgó el teléfono y miró a sus hermanas. «Mañana todo terminará», dijo en voz baja. Carmen asintió, pero sus manos temblaban ligeramente, mientras se servía whisky. «¿Y qué pasa con mamá?». Sofía, que no había podido dormir en toda la noche, respondió con voz quebrada. «Sufrirá por un tiempo, pero al final olvidará, y nosotros podremos vivir tranquilos con nuestra herencia». Alejandro se acercó a la ventana y miró la ciudad, extendida debajo de ellos. Papá nos habría entendido. Lo hacíamos por la familia, por nuestro futuro. Pero en el fondo del corazón, los tres sabían que habían cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. Mañana se convertirían en asesinos, y su madre perdería no solo a su amado, sino a todos sus hijos. El tiempo de la venganza acababa de comenzar. Lunes 14 de diciembre. Permanecerá mucho tiempo en la memoria de Madrid como el día en que el verdadero amor venció a la muerte. Isabela despertó esa mañana con una extraña sensación de inquietud. Había soñado con Carlos, su marido, fallecido, que la advertía sobre algo terrible. «Cuidado con los niños», decía en el sueño. «No todos los besos de madre son bendición». Cuando se levantó de la cama, el corazón le latía como loco, y el presentimiento de catástrofe era tan fuerte que tuvo que agarrarse a la pared para no caer. Lo primero que le vino a la mente fue Diego. Tenía que verlo, asegurarse de que no le pasara nada. Llamó a su teléfono, pero nadie contestó. La segunda, tercera vez, tampoco hubo respuesta. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando finalmente escuchó su voz. «Hola, amor.
Todo bien. El alivio fue tan grande que las lágrimas le vinieron a los ojos. Diego, tenemos que vernos inmediatamente. Se encontraron en su lugar favorito, un pequeño café en Malasaña donde nadie los conocía ni los juzgaba. Diego parecía cansado, como si tampoco hubiera dormido esa noche, y tenía ojeras bajo los ojos. Isabela, he estado pensando toda la noche, dijo tomando sus manos. Esto no puede continuar así. Tus hijos me odian, te están destruyendo la vida, atacan a mi familia. Tal vez realmente debería irme. Isabela sintió como si alguien le clavara un cuchillo en el corazón. No digas eso, no ahora, cuando por fin he encontrado un sentido en la vida. Diego miró por la ventana hacia la calle, donde caía una nieve ligera. Pero, ¿a qué precio? ¿Vale nuestra felicidad todo este sufrimiento? Isabela atrajo su rostro hacia el suyo. Escúchame bien, Diego Morales. Te amo más que a mi propia vida. Si tuviera que elegir entre tú y el mundo entero, te elegiría a ti 1000 veces. Sus palabras eran tan sinceras y llenas de pasión que sintió cómo sus dudas se derretían como la nieve al sol. Después de salir del café, Diego acompañó a Isabela hasta su coche. Voy a casa a terminar los proyectos, dijo, besándola de despedida. ¿Más tarde vengo a cenar contigo? Isabela asintió, pero la inquietud aún no la abandonaba. Ten cuidado, por favor. Tengo malos presentimientos. Diego sonrió, tratando de tranquilizarla. Deja de preocuparte, que puede pasar a plena luz del día en el centro de Madrid. Cuando su viejo Seat desapareció tras la esquina, Isabela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Algo estaba mal, muy mal. Subió a su BMW y lo siguió, sin saber por qué, pero escuchando al instinto que gritaba que no lo dejara solo. Condujo varios coches detrás de él, observando a través del parabrisas cómo giraba hacia la calle que llevaba a su apartamento en Lavapiés. Fue entonces cuando vio el segundo coche, un Mercedes negro que también seguía a Diego. El halcón ya esperaba en el portal del edificio donde vivía Diego. Tenía todo planeado, una confrontación que parecería un atraco, un registro rápido de los bolsillos para simular un robo y huida antes de que llegaran los primeros testigos. Cuando vio al joven acercándose, se preparó para actuar. Diego salió del coche sin sospechar nada y se dirigió hacia la entrada del edificio. Silva salió de las sombras con actitud amenazante. ¿Diego Morales?, preguntó para asegurarse. El joven arquitecto se volvió sorprendido. Sí, ¿y ustedes? Pero no terminó la pregunta porque vio la expresión peligrosa en el rostro del desconocido. En ese mismo momento escuchó un grito. ¡Diego, huye! Era Isabela, que había saltado de su coche y corría hacia ellos. Silva vaciló por una fracción de segundo. Esto no era parte del plan, pero luego se dirigió amenazadoramente hacia Diego. Los siguientes segundos se alargaron como una eternidad. Isabela corría con todas sus fuerzas, sabiendo que algo terrible iba a suceder, pero sin dejar de intentar proteger a su amado. Silva actuó en el momento en que ella se lanzó protectoramente entre él y Diego. En la confusión del momento, Isabela cayó al suelo, débil y sin fuerzas. Silva, conmocionado por el giro de los acontecimientos, huyó al Mercedes y se alejó con un chirrido de neumáticos. Diego se arrodilló junto a Isabela. Sus manos temblaban cuando la ayudó. «Isabela, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto?» Ella levantó su mano temblorosa y tocó su mejilla. Porque sin ti no hay vida que valga la pena vivir». Su voz se hacía cada vez más débil, pero sus ojos aún ardían de amor. «Diego, escúchame, eres heredero de la mayor parte de mi patrimonio, testamento, en el doctor Marchena. Ámame incluso después de que me vaya». Las últimas palabras se las susurró al oído.
y luego cerró los ojos, agotada por el esfuerzo y el miedo. Cuando la policía y la ambulancia llegaron al lugar, Isabela Mendoza estaba inconsciente. Diego la acompañó al hospital, sosteniéndola de la mano, rezando para que sobreviviera. Pero su corazón había sufrido demasiado. El shock, el miedo y el esfuerzo habían sido demasiado para su cuerpo. Murió esa noche en el hospital, en paz, con Diego a su lado. Solo después se enteró de que el agresor había sido capturado. Silva, tratando de huir de la ciudad, causó un accidente y fue arrestado. Durante el interrogatorio, aterrorizado por las consecuencias legales, delató a todos los que le habían encargado el trabajo. Alejandro, Carmen y Sofía fueron arrestados esa misma noche. Cuando los medios transmitieron al mundo la historia de los hijos que contrataron a alguien para amenazar al amante de su propia madre y cuyo plan terminó causando la muerte de ella por el shock, España se estremeció de indignación. Los tuntus trillizos Mendoza se convirtieron en símbolo de la codicia y la crueldad familiar. Pero para Diego, el mundo dejó de existir en el momento en que Isabela pronunció las últimas palabras. Su vida se dividió en antes y después de su muerte, y el dolor era tan grande que a veces le costaba respirar. 2 años después, Madrid despertaba con una mañana primaveral, y el sol iluminaba la placa en la puerta de un nuevo centro cultural. Casa Isabella, Centro de Arte y Educación en memoria de Isabela Mendoza. Diego Morales, ahora rico heredero de una fortuna millonaria, estaba frente a la entrada y miraba las multitudes de personas, mayores y jóvenes, ricos y pobres, que venían aquí para aprender, crear, compartir arte. Esto era exactamente lo que Isabela había querido. Un lugar donde las diferencias de edad, origen y estatus no importaran, donde solo contara la pasión y el deseo de belleza. Dentro se realizaban conciertos de piano para personas mayores, talleres de pintura para niños de familias pobres, encuentros con la poesía de Lorca, exposiciones de jóvenes arquitectos. Era un lugar vivo, lleno de risas, música y alegría de crear. ¿Lo ves?, susurraba Diego a la fotografía de Isabela que siempre llevaba consigo. Tu amor aún está cambiando el mundo. Por las tardes Diego iba al cementerio de la Almudena, donde descansaba Isabela. Su tumba siempre estaba llena de flores, no solo de él, sino de todas las personas cuyas vidas había tocado el centro cultural en su nombre. Se sentaba en el banco y le contaba sobre el día, sobre nuevos proyectos, sobre cartas de agradecimiento de personas a quienes la Casa Isabela había cambiado la vida. Hoy vino una anciana que dijo que gracias a ti aprendió a pintar a los 70 años, le decía a la lápida, y un joven de Vallecas obtuvo una beca arquitectónica. ¿Recuerdas cómo decías que el verdadero amor no es solo un sentimiento entre dos personas, sino una forma de hacer el mundo mejor? Tenías razón, como siempre. A veces, cuando el viento susurraba entre los árboles, le parecía escuchar su risa y sentir el toque de su mano. Alejandro, Carmen y Sofía fueron condenados a largas penas de prisión por conspiración y por causar indirectamente la muerte de su madre. Su historia se convirtió en una advertencia para toda España sobre cómo la codicia puede corromper los vínculos más sagrados. Pero, paradójicamente, su crimen hizo que el amor de Diego e Isabela se volviera legendario. Se hablaba de él en todo el país como un ejemplo de sentimiento verdadero que trasciende la muerte. Su historia fue descrita en libros, se hicieron películas sobre ella, y jóvenes venían a la Casa Isabella para aprender más sobre la mujer que dio su vida por amor. Diego nunca se casó. Como decía a los conocidos, su corazón pertenecía para siempre a Isabela. Algunas personas tienen la suerte de amar muchas veces, dijo una vez a un periodista.
Yo tuve la suerte de amar una vez, pero tan profunda y verdaderamente que eso basta para toda la vida. En el tercer aniversario de la muerte de Isabela, Diego abrió junto al centro una pequeña biblioteca con libros sobre el amor, desde Don Quijote hasta novelas contemporáneas. Sobre la entrada colgó una cita que Isabela le había dicho una vez: «El amor verdadero es inmortal, vive en los corazones que quedan y en el bien que hace». Ese día vinieron cientos de personas, ancianos y jóvenes, ricos y pobres, todos unidos por la fe en el poder del sentimiento verdadero. Diego habló con palabras que conmovieron a todos hasta las lágrimas. Isabela me enseñó que el amor no es solo lo que sentimos por otra persona, sino también cómo esa otra persona nos cambia para mejor. Ella se fue, pero su amor aún vive, en este lugar, en sus corazones, en el bien que hacemos cada día. Así es como se ve la vida eterna. Cuando cayó la tarde y los últimos invitados dejaron la biblioteca, Diego se quedó solo. Se sentó junto a la ventana con vista a la ciudad y susurró: «Te espero, Isabela. El tiempo que sea necesario, te espero». Y así pasaron los años. La casa Isabela crecía, ayudaba a un número cada vez mayor de personas, y la historia de Diego e Isabela se convirtió en parte de la cultura española. Las personas mayores la contaban a sus nietos como ejemplo de que el amor verdadero existe y puede sobrevivir a todo, incluso a la muerte. Y cuando Diego, ya como hombre mayor, se acostaba cada noche, aún susurraba las mismas palabras: «Buenas noches, Isabela. Mañana nuevamente honraré tu amor», porque sabía que el amor verdadero no termina con la muerte, se transforma en algo más grande, más hermoso, eterno. Su amor por Isabela se había convertido en amor por el mundo entero, y su último sacrificio había dado lugar a miles de pequeños actos de bondad que moldeaban la realidad hacia algo mejor. Ese era su amor eterno, no encerrado en dos corazones, sino derramado por todo el mundo como una bendición que nunca termina. La casa Isabela se convirtió en un símbolo de esperanza para toda Madrid. Cada año, el 14 de diciembre, cientos de personas se reunían para recordar a la mujer que demostró que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Los estudiantes de arquitectura venían a ver los proyectos que Diego había creado en su honor. Los artistas exponían obras inspiradas en su historia, y las parejas jóvenes pedían consejos sobre cómo mantener vivo el amor verdadero. El centro se expandió para incluir una escuela de arte, un programa de becas para jóvenes arquitectos de familias humildes y un refugio para mujeres que habían sufrido violencia doméstica. Todo esto se construyó con el dinero que Isabela había dejado, pero más importante aún, con el amor que había sembrado en el corazón de Diego. Los años pasaron, y Diego, ahora con canas en el cabello y arrugas que hablaban de una vida vivida con propósito, seguía visitando la tumba de Isabela cada tarde. Un día, cuando tenía ya 70 años, llegó un joven arquitecto a la casa Isabela. Era huérfano, pobre, pero lleno de sueños, exactamente como había sido Diego 40 años atrás. «Señor Morales», le dijo el joven, «he oído la historia de usted e Isabela. ¿Es verdad que el amor puede ser tan fuerte?» Diego sonrió mirando la fotografía de Isabela que aún llevaba en su billetera. «Hijo mío, el amor verdadero no se mide por el tiempo que dura, sino por la eternidad que crea». Isabela murió hace muchos años, pero su amor sigue vivo en cada persona que ayudamos, en cada sonrisa que provocamos, en cada vida que tocamos. Eso es lo que significa amar de verdad. Hacer que tu amor sea más grande que tu propia existencia. Esa noche, Diego se sentó en su habitación, rodeado de fotos y recuerdos de Isabela, y sintió una paz profunda. Había cumplido su promesa, había honrado su amor cada día de su vida.
Cuando cerró los ojos por última vez, aún susurrando su nombre, sabía que pronto estarían juntos de nuevo. Y en la casa Isabella, las luces seguían encendidas, los estudiantes seguían aprendiendo, los artistas seguían creando, y el amor de Diego e Isabela seguía vivo, eterno, infinito. Su historia había demostrado al mundo que el verdadero amor no conoce fronteras de edad, clase social o circunstancias. Solo conoce la capacidad infinita del corazón humano para amar, sacrificarse y crear algo hermoso que perdure mucho más allá de nuestro tiempo en la tierra.